El Moncayo es sin duda un espacio natural inmerso en el mundo del misterio. Aquí encontramos brujería, asesinatos, mitología, sanatorios malditos, aquellos seres legendarios y un epicentro, un monasterio, aquel que fue testigo de todos estos sucesos. Acompañadme, porque viajamos hasta el monasterio de Veruela. Comienza Abismo. Muy buenas noches, un programa más aquí en solitario para traeros la historia de Aragón, el turismo, que para mí son lugares que no podemos olvidar, que no podemos perdernos en nuestro recorrido, sobre todo ahora en estas épocas veraniegas. Y os quería traer la historia de este monasterio porque es alucinante. Vamos a sumergirnos en una historia real de asesinatos, de brujería. Vamos a encontrar las maldiciones, las grandes excomuniones, y todo esto va a ocurrir dentro de un sistema amurallado, el propio monasterio. Parece como una zona acastillada, inexpugnable, ¿o no? Seguramente todos conocéis la historia de Trasmoz, que es la única localidad en el mundo maldecida y excomulgada a día de hoy. Bueno, pues todo esto es consecuencia de las pugnas a lo largo de la historia con los monjes y el abad del monasterio de Veruela. Los vecinos emponzoñaron su relación con Veruela y aquí empieza una historia muy larga de castigo. El castigo más severo que a unos vecinos les podían generar. Por encima de su muerte siempre existiría una maldición y una excomunión. Es decir, siempre, y más al final de sus vidas, estarán viviendo en las tinieblas continuas y en el mal. Serán absorbidos por ese abismo cuando les llegue la muerte, porque ellos jamás verán la luz, jamás verán a Dios, jamás verán una salvación. Y en este monasterio, entre sus muros de la iglesia, se hizo el famoso rito de la maldición, el rito con la lectura de un salmo, el número 108, el que se titula Señor mi Dios, ayúdame. Luego os contaré cómo era exactamente este rito y cómo es, por supuesto, este salmo que allí rezaron. Pero antes vamos hasta los inicios con un poquito de historia, porque la verdad es que nunca viene mal. Al final el contexto histórico y conocer algo más de nuestra tierra y algo más de España. Estamos ante el primer monasterio del Císter creado en Aragón y creedme que es una absoluta y auténtica joya. Su creación inicial fue concebido como un panteón de reyes, pero es un proyecto que nunca se llevó a cabo. Lo fundan en el año 1145 don Pedro de Atarés, 8 años antes justo que la muerte de San Pedro de Claraval, el gran impulsor de esta orden. Y la construcción de lo que hoy vemos fue muy extensa, ya que se prolonga en el tiempo prácticamente bien entrado el siglo XIV. Para llegar hasta este monasterio, cogemos nuestro coche y ponemos rumbo hacia Tarazona. Bien sea que vengamos de Pamplona a Tudela o desde Zaragoza, nosotros vamos hacia Tarazona y llega un momento en el que encontraremos un desvío hacia una localidad que se llama Vera del Moncayo. Y a las afueras de Vera, allí lo tenemos. Allí tenemos esa muralla que nos recibe de un color rojizo. Y como bien indica el nombre de la localidad, nos encontramos bajo una montaña mágica, bajo el Moncayo. Un lugar cargado de mitos y de leyendas, desde esa mitología antigua con Hércules, con Caco, hasta la fundación de este monasterio tiene su leyenda. Porque nos cuenta que este Pedro Atarés, que era un caballero de la Casa Real de Aragón, cuando fundó el monasterio, fue un día que estaba de caza en los términos de la zona. Y de pronto le sobrevino una tempestad enorme, con truenos, relámpagos, torbellinos y piedras. Él pensaba que era el fin del mundo, y por supuesto él pensaba que lo que llegaba a fin era su vida. Estaba solo, sin compañía. Creyó estar perdido para siempre. La única esperanza que le quedaba era rezar oraciones a la Virgen María, de la cual era muy devoto. Y de pronto se obró el milagro. Se abrieron los cielos, se retiraron las nubes y desapareció la tormenta en el punto donde se encontraba. En ese momento
se apareció la Virgen sobre una encina. Y el observador de este milagro, de esta visión, decidió fundar allí una iglesia dedicada a la Virgen que se había aparecido y un monasterio, y encargó el trabajo a diferentes especialistas, los canteros de aquella época, buscando ejemplos de los monasterios más importantes, el de Escaladei, el convento de Vigo en Francia, porque esta era la zona perfecta para conseguir que viniese el Cister. Encontramos el silencio, el retiro, las virtudes que nacen de la soledad y la contemplación. Encontramos agua y encontramos unas muy buenas tierras para su cultivo y trabajo. Así que él coloca la primera imagen de la Virgen en esta nueva iglesia en recuerdo a ese milagro. Y este caballero agradecido, Pedro de Atares, está sepultado en la puerta de la iglesia, aquella que nos conduce hacia el claustro. Antes de que entremos al monasterio, antes de que crucemos el pórtico, nos vamos a encontrar frente a la entrada de este monasterio, casi donde aparcaremos el coche. Hay un gran crucero, una gran cruz. La llaman la Cruz Negra de Veruela, la Cruz de Becker, donde el famoso escritor pasó mucho tiempo sentado a sus pies en sus escalinatas, pensando, imaginando, escribiendo, soñando. Realmente él lo que hacía era esperar para que todos los días trajesen el periódico para el cual él escribía y leer las noticias de España. Tenía que estar completamente informado. Pero en el 19 no era tan sencillo llegar los periódicos y tenían que hacer un recorrido muy amplio y él esperar en esas escaleras que tanto escalinatas escribió sobre ellas. Una cruz que está allí porque es la expresión de la soberanía de los abades de Veruela. Era un territorio independiente y lo que hace es delimitar la jurisdicción religiosa de esta abadía. Ojo, porque los abades podían tener más fuerza que el mismísimo rey. Se llama Cruz Negra porque la cruz está construida en piedra negra y arriba el remate de la cruz negra, a veces en piedra, a veces en madera. Se destruye cuando llegan tormentas potentes y a los pies de ese fuste aparecen las armas de uno de los abades que mandó construir en el siglo XVI. ¿Pero qué tiene que ver Becker con este monasterio? Pues bien, la relación se llaman cartas desde mi celda. Y en este monasterio es cuando se instalan en un año concreto, en 1864, el poeta Gustavo Adolfo Becker y su hermano Valeriano, porque aquí era un clima frío y seco, un clima necesario para solucionar sus problemas de salud. Era un sanatorio. Antiguamente estaba creado como hospedería, pero luego vemos que estos problemas en el Moncayo se podían sanar. Tenemos el sanatorio de Agramonte. ¿Cuántos habéis estado allí? Buscando casi esos fantasmas, buscando ese sitio maldito que decían. Bueno, pues unos años antes, Becker fue diagnosticado de tuberculosis, de enfermedades pulmonares. Incluso algunos historiadores nos sugieren que padeció sífilis y era el lugar perfecto para intentar solucionar su problema, y estuvo ahí un año. Y encima este lugar, el que eligió para su retiro, era el enclave perfecto para él. Era un lugar romántico, misterioso, antiguo, con cierto halo de ruina y abandono. Era perfecto, porque Becker, gracias a él, se pone en el mapa este monasterio y se pone toda la zona del Moncayo, ya que sus cartas desde la celda se llaman cartas desde la celda porque él se alojaba en la hospedería donde están las antiguas celdas de los monjes. ¿Qué decir de Becker, que era el gran Allan Poe español? Pero los responsables de este monasterio desde un inicio fueron los monjes de la Orden del Císter. ¿Quiénes son? Bueno, son conocidos por varios nombres. Los de la Trapa, los trapenses, son aquellos que siguen de una forma muy estricta la regla de San Benito, que nosotros la conocemos sobre todo como esa regla protectora del mal, la regla también contra el demonio, los exorcismos, una vida de pobreza y de humildad, aquel lema que tenían, ora et labora, y buscaban y encontraban la belleza en la sencillez, que es muy interesante. Vivían con lo más imprescindible. Ellos portaban, para identificarlos, un hábito blanco y negro. Llevan una túnica blanca y un escapulario y capucha negra. Es interesante el porqué de estos dos colores,
porque tienen la túnica blanca. Hay un momento en el que ellos nacen y se crían después de los cluniacenses, la orden de Cluny, que es la orden benedictina de Cluny, y tenían que diferenciarse de ellos, de su hábito que es completamente negro, así que deciden en un comienzo dejar de teñir su túnica y que quedase de una lana sin tratar, de un color crudo. Solamente conservarían esa parte del escapulario y la capucha. Por eso se hacían llamar los monjes blancos. Es una orden tan interesante, y aquí viene parte de esos problemas que puedan llegar a tener, porque se conocía como la orden monástica en el medievo de la anticorrupción. Eran el brazo duro contra los corruptos. Y eso les creó muchos enemigos. Y ahora vais a ver por qué. Bueno, en fin, los cistercienses se marchan de este monasterio, como fue habitual para la gran mayoría durante la Guerra de la Independencia. Hay una fecha muy concreta. Entre 1808 y 1814, los monasterios fueron suprimidos por el gobierno napoleónico. Y cuando finaliza la guerra, obviamente, pues pueden regresar toda la comunidad. Aunque por muy poco tiempo, porque os he hablado muchas veces de este desastre que ocurrió en 1835, como fue la desamortización de Mendizábal. Esto supuso el abandono del monasterio y de otros tantísimos que había en España. Durante 9 años, después de esta desamortización, estuvo en completo abandono. Las puertas cerradas con un candado, y allí no entraba nadie más que los curiosos. Allí entraban algunos incluso que querían hacer misas negras. Así que en 1844 Veruela fue sacado a subasta pública y, bueno, milagrosamente había una comisión en España que era para los monumentos artísticos, y lo que hizo fue reclamar por el valor artístico de este edificio, y de esa forma se inician los trabajos de consolidación y una restauración para evitar la ruina del monasterio. Es muy interesante el evitar la ruina, porque si no fuese por esta comisión, este monasterio estaría no maltrecho, sino sería ruina absoluta o directamente estaría destruido. No hay que mirar muy lejos. Con viajar a un monasterio cercano como es el de Piedra, el monasterio de Piedra, si no lo conocéis, lo buscáis en Google, monasterio de Piedra, observad y opinad la destrucción. Esa destrucción, esa ruina, que después en este modelo romántico se vería casi como bella. Y hoy lo vemos como una belleza la ruina. Pero realmente eso es la desidia, eso es el abandono, eso es la expulsión de los monjes de su propia casa, de la conservación. Entonces eso que vemos tan bucólico tuvo sus estragos por la desamortización de este Mendizábal que he hablado en alguna ocasión sobre él. Y ahora llega una nueva época de bonanza. Ahora se abre una hospedería y las celdas de los monjes se transforman en grandes habitaciones. Estamos ante un gran hotel de la época. Un gran hotel en un monasterio con unos lados muy oscuros. Y aquí llegan los viajeros, se convierte en un destino vacacional y por supuesto llegan los hermanos Becker. Pero no acaba aquí esa historia de las propiedades de pasar de mano a mano. ¿Qué va? Sino que durante 100 años, hasta 1973, se instala la Compañía de Jesús, los jesuitas, que ellos cuando llegan decían, bueno, ¿y este milagro de la Virgen dónde fue? Y tuvieron que buscar al último que encontraron, ya muy anciano, de estos monjes cistercienses, lo llevaron hasta el monasterio, entonces les indicó en un lugar oculto, que sigue estando oculto, es un habitáculo que no se abre, aparece una columna y aparece un pequeño monolito con una placa diciendo que aquí se apareció la Virgen. Por eso está esa duplicidad de historia que se aparece sobre una encina, pero tenemos también la columna, tenemos ese pilar, la Virgen además con ese manto que lo va portando, que la encontramos en la iglesia. Esa relación mariana también con la aparición que hay en la ciudad de Zaragoza. Y bueno, pues por último, en 1976 pasa como usufructo desde la Dirección de Bellas Artes del Estado a la Diputación Provincial de Zaragoza, que es la usufructuaria, para rehabilitarlo y conservarlo. Bueno, en todo esto, ¿qué importancia va a tener Becker? ¿Qué es lo que nos enseñan? Bueno, pues entre muchas historias el poder feudal, las pugnas con el abad del monasterio en esa época antigua, las pugnas por el agua, las pugnas por la brujería, por acuñar
falsa moneda en Trasmoz, la fuerza del abad de Veruela, como he comentado, sería de lo más potente que habría en su época en Aragón. Tenían dependencia absoluta, sin tener que rendir cuentas al rey. Y además era una zona fronteriza entre Aragón y Castilla. Era defensiva, estaba amurallada, con un gran castillo, el otro castillo colindante y vecino, y los de Trasmoz desafiaban al abad. ¡Qué peligro esto! ¡Qué peligro desafiar! Y hay que pensar que el agua es poder, el agua es clave, y Trasmoz, que está aguas arriba del río, y claro, lo que hacen es decidir cortar el suministro al monasterio. Entonces, sin agua no se puede regar, mueren los campos, muere el ganado, no puede beber, significaría la muerte del monasterio. Tendrían que irse de allí. Y ese momento tan decisivo es el de la maldición que os voy a contar. Primero, son dos maldiciones las que caen sobre esta localidad. Una muy desconocida en el siglo XIII por un conflicto de leñas por maderas en el monte. Se sabe muy poco de él, ese conflicto, pero sí que hubo ya un momento de maldición por parte del monasterio, en los inicios. Y después el conflicto por las aguas, cuando las cortan y deciden que no vayan hacia el monasterio en el siglo XVI. Después de esa época antigua, ¿no?, contra las existencias, claro, imaginemos estos monjes que tienen una localidad a menos de 4 kilómetros de ese cenobio sagrado, donde hay aquelarres, donde invocan al diablo, donde hacen las prácticas de la brujería, donde tenemos los rituales de muerte, y encima falsifican moneda cuando ellos luchan contra la corrupción. Bueno, pues todo esto ocurre en su iglesia. Un templo espectacular, cuando entréis lo veréis, del siglo XII. 5 ábsides, una de las inmensas rarezas que encontramos. Altares con agua, con hornacinas. Aquí se podían hacer hasta varias misas a la vez. El altar, inmenso ese presbiterio, y debajo hay una pequeña cripta, muy reducida. Yo he accedido 2 veces y se entra por una trampilla que hay que quitar un cristal. El acceso es muy difícil, cabes justo, muy justito. Yo casi no entraba. Y allí dentro hay 6 cajas de madera con restos. Y el techo abovedado, policromado con grisallas, con esos tonos blanquecinos, crudos y oscuros, aparecen los cráneos, tibias, inscripciones y toda esa simbología relacionada con la muerte. Es el enterramiento de los Villahermosa. La iglesia es tan espectacular que tiene entre 23 y 24 metros de altura, pero la longitud, su planta de punta a punta, son 74 metros. 74 metros es una absoluta locura y es la magnificencia que encontramos allí. ¿Cómo es esa iglesia? Pues os voy a leer la descripción que hace el propio Becker sobre ella. A ver qué opináis. Figúrese usted una iglesia tan grande y tan imponente como la más imponente y más grande de nuestras catedrales. En un rincón, sobre un magnífico pedestal labrado de figuras caprichosas y formando el más extraño contraste, una pequeña jofaina de loza, de la más vasta de Valencia. Hace las veces de pila para el agua bendita. De las robustas bóvedas cuelgan aún las cadenas de metal que sostuvieron las lámparas, que ya han desaparecido. En los pilares se ven las estacas y las anillas de hierro, de que pendían las colgaduras de terciopelo franjado de oro, de las que solo queda la memoria. Entre 2 arcos existe todavía el hueco que ocupaba el órgano. No hay vidrios en las ojivas que dan paso a la luz. No hay altares en las capillas. El coro está hecho pedazos. El aire, que penetra sin dificultad por todas partes, gime por los ángulos de todo el templo, y los pasos resuenan de un modo tan particular que parece que se anda por el interior de una inmensa tumba. Tal es el efecto que produce la iglesia del monasterio cuando por primera vez se traspasan sus umbrales. Y ahora que ya estamos inmersos en nuestra mente
con el interior de este templo en aquel momento, imaginemos ese momento de la maldición hacia la localidad de Trasmoz. Era de noche. La noche había caído y reinaba ya la oscuridad y el silencio. El abad es el maestro de ceremonias de este ritual y a él le acompañan, conociendo esta época del monasterio, entre 80 y 100 monjes, todos ellos ataviados con su hábito de túnica blanca y escapulario negro, la capucha negra, una capucha que cubre sus cabezas porque ya había comenzado ese rito. Las manos entrelazadas, todos cabizbajos, nubes de incienso que aseguran la purificación del lugar. Y tras la lectura de cada versículo, un golpe de campana. Uno de los monjes se acerca a la cruz del altar, donde está Cristo crucificado, y lo cubre con un velo negro, con una gasa negra. El madero, ese cuerpo inerte, se va a cubrir de negro, lo mismo que ocurre durante la adoración a la cruz en los oficios del Viernes Santo. El templo es iluminado por lucernas, por pequeños y grandes ciriales que con sus llamas tintineantes generan una atmósfera muy distinta, provocando el efecto de movimiento de pinturas y decoraciones. Cuando todo está preparado y tras varias oraciones de invocación divina, comienza a recitarse el salmo, todos al unísono, aquel que dice: Señor, mi Dios, ayúdame. Con esos golpes de campana se iniciaba el rito y se iniciaba la lectura. Y decía así: Oh Dios, a quien alabo, no guardes silencio, pues la boca maligna y la boca impostora se abren contra mí. Me hablan con una lengua mentirosa, me rodean palabras de odio, me atacan sin motivo. En pago a mi amistad me acusan y yo tan solo oro. Me devuelven mal por bien y odio por mi amistad. Haz que un hombre malo le pida cuentas, que el acusador se pare a su derecha, que en el juicio resulte culpable, que considere en pecado su apelación, que sus días le sean acortados y que otros se apoderen de su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda, que un acreedor le quite todo y extraños se apoderen de lo que le ha costado, que nadie le haga un favor y que nadie se compadezca con sus huérfanos, que sea su descendencia exterminada y se borre su nombre de una generación, que recuerde el Señor la culpa de sus padres, que no se borre el pecado de su madre, que estén siempre presentes ante el Señor, que borre de la tierra su memoria. Pues nunca se acordó de ser amable, persiguiendo al pobre y al desvalido, y hasta la muerte al hombre de triste corazón. Ya que amó la maldición, que con él se quede, no quiso la bendición, que lo abandone. Se puso la maldición como su ropa, que le penetre hasta el fondo como el agua y le cale como aceite hasta sus huesos, que sea como un manto que le envuelva, un cinturón que lo apriete sin cesar. Así pague el Señor a mis acusadores y a los que hablan mal de mi persona. Pero tú, Señor, actúa por mí en nombre a tu honor. Sálvame, pues es tan bueno tu amor. Porque soy pobre y desdichado, herido está mi corazón dentro de mí. Me voy como la sombra que declina, como langosta arrastrada por el viento. De tanto ayuno flaquean mis rodillas y mi cuerpo sin grasa ha enflaquecido. Soy un pretexto para sus insultos. Cuando me ven, menean la cabeza. Señor, mi Dios, ayúdame, sálvame tú que eres bueno. Y que sepan que allí está tu mano, que eres tú, Señor, quien hizo eso. Si ellos maldicen, tú bendecirás, mis adversarios serán confundidos y tu servidor se alegrará. Que cubran de infamia a mis acusadores envueltos en su vergüenza como de un manto. Por mi boca al Señor doy muchas gracias y alabanzas en medio de la muchedumbre, pues se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de sus jueces. Bueno, pues este no es el único momento que encontramos convulso en el monasterio. Tela, ¿eh? Encontrarse en esa iglesia, poderlo imaginar. Por eso creo que
Ojalá ayude, ¿no?, con estos audios a hacer ese viaje en el tiempo y cuando vayamos, igual sobrecogidos o no, imaginemos aquella gran iglesia, esos más de 70 metros, retumbando con estas voces que iban haciendo de maldición. Y ese crucifijo, esa zona del altar como una antena al cielo para comunicarse de forma directa. Digo que este no es el único momento convulso porque ha sido escenario de varios asesinatos, por ejemplo. Hay uno protagonizado por el prior de la colegiata de Santa María de Borja, un tal don Julián Andrés de Uztarroz, que fue nombrado prior en 1660. El prior es el cargo eclesiástico más importante de toda la ciudad de Borja y se hizo muy conocido este prior por su vida, que era un tanto licenciosa, y porque mantenía relaciones con una joven de la localidad que se llamaba Ana Marciala. Es importante este personaje. En esta historia litúrgico-amorosa se va a colar una persona, que es un fraile del monasterio cisterciense, que se llama Fray Miguel de Cariñena. Él estaba a cargo de una granja en un pueblo cercano, una granja que era propiedad del monasterio. Así que este monje pues cumplía las funciones de supervisor y por ende tenía que ir constantemente desde Veruela a la localidad de la granja, que no estaba muy cerca, se llama Magallón, que la tenemos más o menos a unos 20 kilómetros. Y entonces él solía hacer una parada en Borja. ¿Y dónde hacía la parada? Anda, pues en casa de Ana Marciala, la amante del prior de la colegiata. Tela, ¿no? El prior se huele que esto no tiene muy buena pinta y decide cortar de raíz el tema. Y la mejor forma que se le ocurre es asesinando al monje. Y diréis, bueno, pues esto es una leyenda. No, esto no es una leyenda. Esto está contrastado y están los documentos del juicio íntegros. Y claro, entonces dice, ¿y cómo voy a asesinar yo siendo prior si no estoy preparado ni obtendré el perdón de Dios? Así que decide buscar un ejecutor, su pequeño sicario. Y lo tenía que buscar en una localidad muy pequeña como es Borja. Y eso no era nada sencillo. Ni tampoco tenía que enterarse nadie. Así que lo que hace es empezar a atar cabos y analizar el carácter de los vecinos. Tanteaba a los más violentos y se encontró a uno que además fue su antiguo criado, un tal Domingo, que tenía muy mal carácter y tenía fama sobre todo de agresividad. Y llegó el día, el 9 de marzo de 1674. Domingo y el prior se dirigen al monasterio de Veruela y entraron sin ser vistos, porque conocían obviamente a la perfección el lugar, los ángulos muertos donde podían colarse y cómo atravesar las diferentes estancias sin que nadie se enterase, o porque estaban en los oficios o porque estaban en labores del campo. Y ellos suben a las celdas, suben a los dormitorios. Y llega a la celda de Fray Miguel y en ese instante se lo encuentran a él dentro y ¡pum! Le descerrajó Domingo un disparo con una escopeta corta que llevaba en todo el pecho. Ellos se echan a correr, se empiezan a escuchar voces, todo el monasterio se entera y querían saber de dónde venía ese disparo. Ellos huyen del monasterio y mientras los hermanos se aglomeran en la celda viendo el cuerpo de Fray Miguel. Pero no estaba muerto. Fueron a buscar corriendo al médico y al cirujano de Borja, pero ya cuando se presenta en el monasterio no pudieron hacer nada por su vida porque se había desangrado. Pero en ese lapso, Fray Miguel, en esos momentos agonizantes, dio un nombre a sus hermanos, el prior Uztarroz. La noticia al día siguiente corrió como una pólvora en Borja. Era sábado y el prior estaba presidiendo una procesión, seguramente por el interior de los claustros. Y cuando se entera y ve el alboroto, se va a la sacristía, se quita los ropajes sacerdotales y huye lo más rápido posible hacia Tarazona. ¿Por qué hacia Tarazona? Porque sabía que si llegaba allí se podía amparar bajo la protección de la justicia eclesiástica de su obispo, mucho más relajada y tranquila que la civil. La civil hubiese sido ajusticiado. Y llega a Tarazona, y así lo muestra la documentación. Dictaron sentencia el 28 de mayo, declarando culpables a los dos autores de los hechos, con una pena de excomunión y prohibición de todo oficio y beneficio eclesiástico y 5 años de reclusión en un monasterio y el pago de las costas procesales. Pero no nos quedamos aquí,
porque este no es el único asesinato. Es que el abad del monasterio también fue asesinado en otro tiempo y ocurrió algo terrible. Bueno, falleció el último abad y por ende, cuando fallece un abad, la plaza está vacante. Y justo el Papa Adriano VI había concedido un privilegio a España, un privilegio que solicitó el emperador Carlos V, y consistía en el derecho de presentar en iglesias, catedrales, abadías del reino los mandos, los nuevos abades, obispos, a dedo. Y el rey o el emperador o el círculo del emperador podía designar quiénes eran cada uno. Pero los monjes de Veruela pues no estaban de acuerdo con esto que decían, y menos iban a renunciar a las propias normas, y ellos deciden elegir un abad sin contar ni informar a Carlos V. Bueno, pues han elegido uno, que es Fray Jerónimo de Tris, que venía del monasterio de las Huelgas de Burgos, y la cuestión es que su elección no fue unánime, no hubo un 100%. Había un pequeño reducto de monjes que tenían otro candidato, un tal Fray Pascual de Magallón, y no estaban de acuerdo. Ellos querían incluso informar al rey. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Fray Pascual, pues bastante cabreado por no salir, se juntó con otros monjes, creo que eran 2. Se acercaron a este nuevo abad y le propinaron varias puñaladas. Y pensaron que lo habían matado y huyen del monasterio. Se esconden en las zonas cercanas del Moncayo. Estaban convencidos de que el abad estaba completamente muerto y había sido enterrado. Pero no, el abad tardó 46 días en fallecer a causa de las heridas. ¿Qué pasó en este tiempo? Pues que primero estos monjes estaban convencidos de que había muerto Fray Pascual y su séquito pues regresó al monasterio. Fray Pascual regresa al monasterio convencido de que ahora pues igual podía ser investido abad. Pero Carlos V se enteró del suceso y puso a dedo a su abad, a su primo, Hernando de Aragón, que venía de abad del monasterio de Piedra y más tarde sería el arzobispo de Zaragoza. Bueno, pues apresan a Fray Pascual y sus cómplices también quedan presos en esa prisión del monasterio. Prisión del monasterio. Es decir, bueno, pero en un monasterio había prisión, había cárcel. Pues sí, existen las celdas de castigo. Y todavía la encontramos. En la propia iglesia hay una celda de estas de castigo que está subiendo hacia una zona elevada, unas escaleras que eran las escaleras ocultas. Y ahí hay un acceso muy estrecho, para que imaginéis lo estrecho que es. Yo quepo solamente de lado. Se abre la puerta, te metes y ahí cerraban y se quedaba esa persona oculta durante el tiempo que hiciese falta. Es una zona, esta escalera, que está justo encima de lo que se conoce como el pudridero. El pudridero, como bien indica el nombre, es para putrefacción. Obviamente, aquí es donde se dejaban los cuerpos en putrefacción. También habría que imaginar el olor que tendría la habitación de arriba, como era este penal que tenían allí dentro. Los enterramientos en esas épocas eran en osarios o el cuerpo era directamente enterrado, pero cuando no había sitio para enterrar o necesitaban reducir el cuerpo a restos óseos, lo que se hacía, pues necesitaban obviamente quitar la piel, la carne, la musculatura. Y para eso los cuerpos se dejaban meses, años, en una zona habilitada para la podredumbre. Esto que no nos suene como algo muy antiguo en el tiempo. Los pudrideros existen hoy en el monasterio del Escorial. Cuando alguien fallece y se entierra en el Escorial, se deja en el pudridero hasta que se va a reducir ese cuerpo en huesos. Y hoy hay cuerpos todavía que están en el pudridero, esperando a que se corrompan por completo. ¿Cierto? Y bueno, pues la historia es así y se funciona de este modo. Claro, estos pudrideros lo que están es ventilados hacia el exterior, en este caso el exterior del monasterio, y así facilitan la ventilación y, por supuesto, el acceso de insectos que aceleran todo este rito físico
de la putrefacción hasta osificar por completo el cuerpo. Los monjes se acercaban de vez en cuando a ver el proceso, se podía acelerar lavándolo tirándole agua y podía incluso haber más cuerpos dentro. Y al lado de este pudridero, en las antiguas huertas, en el jardín, hay un acceso a la antigua cripta, que es una cripta osario. Hoy está todo vacío porque los restos se los llevaron los jesuitas. Era un cementerio hay 30 tumbas y digamos que eran tumbas itinerantes. Cuando hacía falta sitio, sacaban al de la tumba y metían a otro. Y esos restos iban al osario. Todo era reutilizado y lo que se hacía era para ahorrar espacio. Bueno, el eje central del monasterio, que siempre va a ser el claustro, ahí es donde encontramos la austeridad. No hay ornamentación. Es el puro císter, la simpleza, los enormes tragaluces, los arcos góticos continuos que te obligan en un viaje en el tiempo, y un doble claustro, el bajo y el alto. Casi en el centro encontramos un hexágono que es lo que se conoce como el lavatorio, donde acudían los monjes a lavarse las manos antes de ir a comer, porque en el claustro se rodea todo. Alrededor encontraríamos la zona más antigua, que es la sala capitular, que era el lugar de reunión de los monjes, la zona de mando. Ahí aparecen las tumbas de los abades y es el punto más importante. Hay una curiosidad que tenemos que encontrarla. Es una baldosa pero que no está en el suelo. Es una piedra de mesura. Las piedras de mesura son las piedras de medida, las de medir. Y aquí vamos a encontrar grabadas las medidas con las que se levanta el monasterio. Aparecen 3 suelas de zapato, que es la medida de los pies. Aparecen círculos concéntricos, aparecen escuadras, diámetros de todas las columnas, el número áureo 1,618, la raíz cuadrada de 5, todo lo pitagórico, el pentalfa. Es decir, si alguno de los albañiles, de los pedreros, tenían duda a la hora de las dimensiones, tenían que venir a esta piedra mágica, como si fuese la piedra filosofal de la construcción del monasterio. Cualquier gremio que acudía veía, es decir, ¿cuánto tiene que medir esta columna? Bueno, pues ahí te lo marca exacto ese diámetro, el interior y el exterior, las más importantes y las menos importantes, las medidas exactas, y se conserva perfectamente. Allí también en este claustro accedemos al refectorio, que era el lugar de comida. Ellos se situaban en bancadas laterales y siempre se leía los textos bíblicos mientras se iba comiendo. Encontramos esa cocina, la sala expositiva. Y que no se me olviden, hay un lugar secreto. Ojalá algún día, puedan poner una escalera para subir. Ahora es bastante complicado. Y es en la Torre del Homenaje. Ya es curioso que un monasterio tenga una Torre del Homenaje. Habitualmente son las de los castillos. Pero así es como se conoce esta, que se encuentra nada más central. Nosotros vamos a pasar por un torreón muy ornamentado, que es una maravilla. Y dentro, para acceder, no hay escalera. Así que se pone una escalera de 5 metros colocada y entonces accedes a una apoteosis pictórica. Esto lleva cerrado siglos. Es una torre del siglo XIII y dentro aparecen las pinturas medievales de las cuales no ha pasado el tiempo. Aquí tenían que subir a rezar todas las personas que quisiesen acceder al monasterio. Era como el lugar de purificación antes de entrar. Había un monje ahí viviendo que era el custodio del recinto, el portero, hasta tal punto que las carretas, los tiros de caballos, de mulas, que accedían con la carga al monasterio, tenían que detenerse bajo esta capilla. Entonces, si llevaban algo que fuese perjudicial para el monasterio, esa historia leyenda nos cuenta que no avanzaban, que se paraban los caballos. Si era beneficioso, continuaban hacia arriba. Es un lugar increíble, esas pinturas góticas también del siglo XV, aparecen diversos santos, la Virgen, San Gabriel, Dios Padre, San Gil y la Cierva y el Espíritu Santo que encontramos en esa forma de paloma, y de pronto cuando yo estaba mirando, que siempre me gusta mirar todos los detalles, me encuentro algo tremendo. Son 2 ménsulas y es un monstruo con unos dientes tremendos que están engullendo a un niño. Y la otra, otro monstruo en la otra esquina, está escupiendo, vomitando a esta criatura. No sé, pero cuando te encuentras en este punto, donde casi nadie ha entrado y está intacto desde su origen, te sobrevienen 1000
preguntas, 1000 situaciones a la cabeza. Primero el privilegio de estar allí y después porque intentas buscar lógica a toda esa simbología, iconografía, a los momentos históricos que tu cerebro lo toma como fotografía para intentar que nunca se borre de nuestras débiles memorias humanas. Bueno, sobre este monasterio vamos a esa recta final, pero contenía varias reliquias muy importantes. Por ejemplo, los monjes tenían en posesión 4 espinas de la corona de Cristo, que estaban colocadas sobre una cruz de plata sobredorada con cristales preciosos. Y estas espinas protagonizaron hechos prodigiosos. Uno de ellos, se utilizaban sobre todo para conjurar tormentas, ese tente nube, párate nube, rómpete el pedrisco, la piedra y que caiga la lluvia. Era el amuleto, estas espinas santas, para conjurar las nubes. Bueno, pues a nuestros monjes se le cayó al suelo, se rompió esa ampolla de cristal y quedó destruida la espina. Seguramente la arrastraría la tormenta. El monasterio, con esa gran pena, hizo un ayuno durante mucho tiempo, penitencia, para implorar perdón por esta pérdida. Y a los días, desde el cielo desprende y cae un resplandor que marca directamente una sima de grandes piedras. Uno de los religiosos avisa al abad. Y claro, ellos no daban crédito, decían que eso era un acto divino, milagroso. Así que comenzaron una procesión, llegaron hasta allí todos los monjes y sobre una gran piedra se encontraron de forma vertical una espina. Esa espina que ellos estaban convencidos que la había bajado desde el cielo y la cogieron y la colocaron de nuevo en ese relicario. Luego aparecen vecinos de Borja que enferman y piden las capacidades milagrosas de estas reliquias, de estas espinas, que se las llevan incluso. Hay un pasaje que la llevan con agua bendita, le aspergen a ese enfermo moribundo y luego le toca con la espina. La espina se la llevan, pero sobra agua bendita y se la dejan en casa. A los pocos días se enferma gravemente su mujer y le van a poner agua bendita y se encuentran que en ese frasquito de cristal donde estaba el agua bendita hay dentro una espina. Una espina que tenía un color rubí y se conservó en ese pequeño frasco. Es más, ese frasquito está hoy en un convento de Zaragoza con una espina dentro como ese milagro que hubo en esta localidad. Bueno, como decían los antiguos, el frasco quedó imprimido por el mismísimo cielo para obtener las misericordias soberanas. Bueno, esto es lo que tiene haber pasado tantas horas a solas en este monasterio. He tenido ese privilegio de estar incluso por la noche a solas. Y soy privilegiado porque desde el primer momento de mi vida a mí me bautizaron en el monasterio de Veruela. Sé que eso es un privilegio, ya que no es habitual, y me bautizan en este monasterio con la condición de que la pila bautismal pasase a ser parte y propiedad del monasterio. Y ahí está, con mi nombre grabado, inscrito en cerámica con la fecha del bautismo. Pues, oye, qué cosa, me parece increíble después cuando conoces la historia y conoces la importancia de este lugar. Y quiero ampliar con un tema que sé que os va a gustar. Es sobre sus torres. Tenemos 2, una íntegra, perfecta, pero la otra se conocen como torres desmochadas, es decir, que están cortadas, amputadas. Hay una parte, la parte superior, que se eliminó. Y aquí hay un tema maravilloso, sorprendente y sobre todo que vamos a vivir una historia después de la Segunda Guerra Mundial. Tantas horas por este monasterio, pues al final he coincidido con todos los que han trabajado allí y te cuentan 1000 historias alucinantes. Y aquí comienza una teoría que no es descabellada en absoluto y es muy interesante. Cuando empiezo a preguntar por qué se destruye el chapitel de la torre, la parte elevada, y se deja diáfana, empiezan a contarme historias de este momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Os voy a contar. Aquí lo que me dicen es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, para mí incluso sería antes, como bien sabemos, ocurrió el exilio de muchos nazis, sobre todo cargos militares y políticos. Aquí había un nombre, lo hemos hablado en Abismo, como es la ruta de las ratas. Esa ruta era la vía de escape y los destinos para los oficiales nazis, sobre todo Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Oriente Medio y, por supuesto, España. A España llegaron muchos nazis. Para mí, los más importantes sería Otto Skorzeny, que era el coronel de las Waffen-SS, por supuesto León de Grel, que fallece en Málaga, era el líder del partido rexista, un personaje muy interesante que incluso, Tintín, el famoso reportero aventurero, está basado en él, no os digo más.
Aquí Hergé se basó en León de Grela. Hay representaciones de Tintín con un brazalete de la esvástica o Milú con la cruz de hierro. Os lo digo de verdad porque es que me hice con varios de ellos. Bueno, entonces estos exiliados nazis se esconden también en varios monasterios de toda España. Y parece ser que Veruela era uno de estos. ¿Por qué? Vamos a verlo en varios motivos. Uno, la torre. Una de las ideas de esta torre que esté destruida en la parte alta era para instalar una radio de corto alcance que con otras entre las zonas frondosas de los bosques del Moncayo, que creo que se encontró parte de una instalación, se triangula para tener una radio de largo alcance y conexión con diferentes partes del mundo. Más que nada porque es que la torre hoy sigue teniendo antenas arriba. Antenas que, como bien me dijeron, se quitaron unas antiguas de los años 40, que eran radios para instalarse esto. ¿Para qué querrían, sino los monjes, tener diferentes conexiones por radio? Segundo, las visitas. Os lo intento explicar. El teléfono, la línea de teléfono del monasterio era, no recuerdo, vamos a poner, eran numéricas, el 2. ¿Cómo funcionaba esto? Pues eran las centralitas que tenían operadoras y daban servicio pues, a unos afortunados que tenían el sistema para hablar en su casa. Y en Borja había uno. Por ejemplo, el 2 sería el teléfono de Veruela y el 3 el de un vecino concreto. Bueno, pues ese conocido vecino de la localidad, había veces que la operadora que lo que hacía es coger un cable con un jack y se conectaba de un extremo de la línea que llamaba al otro extremo de la línea, la entrante con la saliente. Y había veces pues, que se equivocaba y se lo mandaba a este vecino. Y esa confusión es lo que a mí me contaron, cuando recibían llamadas desde la Embajada de México en España. ¿Pero qué tiene que ver la Embajada de México en España? Bueno, pues decían que preguntaban por una persona alemana, avisándoles que iban a tener una visita, que le iban a llevar unos paquetes, y muchas de esas llamadas ocurrían en alemán. Y cuando él no sabía nada, directamente pues colgaban. Y tercero, porque esto me parece más extremo, pero oye, me lo han contado albañiles que tenían, cuando me lo contaron, más de 90 años, cuando hubo una inundación en el río que afectó toda la zona de las criptas y las tumbas, las que os he comentado antes de esos jesuitas que están en el exterior del monasterio, me aseguraban estos albañiles que mientras arreglaban este desaguisado, que estaban, bueno, los huesos estaban flotando, todos los trajes que llevaban, las túnicas, aparecieron abrigos y prendas con símbolos nacionalsocialistas. Aquí lo dejo. Yo no voy a entrar porque es un tema que merece la pena ser investigado. Esto ni nos tiene que dar aquí puñetazos en el pecho ni nada de eso, porque esto pueda ocurrir. No, son momentos históricos que posiblemente ocurriesen y sí, oye, si fallecían, no los iban a tirar al río. Pues están en un lugar sagrado, bueno, pues les querían dar sepultura, así lo hacían. Por eso comento que este monasterio de verdad es un epicentro de enigmas, de apariciones. Experiencias, yo conozco unas cuantas. Desde turistas. Yo recuerdo unos turistas que se dejaron la cámara de fotos digital, porque cuando vieron la fotografía que habían hecho, la tiraron y salieron lo más rápido posible, al ver las imágenes. Incluso salieron los guías del monasterio a avisarles, dicen, no, la cámara no la queremos, no la queremos. Bueno, pues esa fotografía sí que la he visto donde se ve perfectamente en una zona del claustro, una zona donde hay una exposición sobre Becker, se ve perfectamente un monje en el pórtico de la puerta. Un monje con un rostro sin expresión, blanquecino, la boca entreabierta y el hábito se ve que es claro con la parte central oscura. Es alucinante la fotografía, alucinante. El hábito cisterciense, como he comentado, es blanco con ese escapulario y capuchón negro. Otros me aseguran el movimiento de bancos, pero movimiento rápido de bancos de la iglesia, chocarse contra la pared, romperse, golpes, pasos, empujones, voces que les llaman continuamente, gritos. Y esto ha sido visto también por funcionarios que han tenido que acudir por la noche pues, a montar diferentes eventos o directamente a cerrar este recinto. Yo os aseguro que no es de agrado para casi ningún trabajador quedarse solo por la noche en este monasterio. Siempre se ha evitado, de verdad. Ellos son conscientes de que cuando cae la noche y uno se queda en soledad, esa soledad desaparece para dar vida a otros mundos. Y ahora me pregunto algo que creo que os lo vais a preguntar todos. El año que viene, en 2026, van a abrir las puertas el Parador Nacional de Veruela.
Sí, se abrió un parador nacional. ¿Dónde? En la antigua hospedería. ¿En qué zona? En la zona barroca del monasterio. La zona más removida. La zona donde hay escaleras que no conducen a ningún punto, donde conducen directamente a paredes. Hay lugares donde estaba la biblioteca que prácticamente no se puede ni transitar de los sucesos que había. Y me encanta porque tengo un interés tremendo en ver las experiencias de los que allí se alojan. ¿Habrá desaparecido ese enigma y esos entes fantasmales del monasterio? ¿O van a ser juguetones y nos van a dar más de una exclusiva con los vecinos y con todos los viajeros, turistas que se alojen en este parador? ¿Vosotros queréis ir? Yo sí que iré, pero porque merece la pena. Tendremos incluso acceso al claustro alto. ¿Merece la pena el adentrarse en una experiencia primero de un monasterio de esta índole? Esa soledad, ese lugar donde Becker estaba escribiendo sus cartas desde la celda y sobre todo, experimentar los sucesos que allí tienen lugar. Yo creo que vamos a volver a hablar de este monasterio, estoy convencido. Es un sitio brutal, así que quedáis invitados al monasterio de Veruela. Id y recrear estos momentos en vuestras mentes. Visitad también la magia del Moncayo, Tarazona con su bella catedral, la fachada del ayuntamiento, que por cierto es la parte alta, la copia exacta del claustro del monasterio de Veruela. Fijaros bien, aparecen hasta las Bs de Veruela. Veruela antiguamente se escribía con B, no con V. Conocer la Cueva del Caco, Agramonte, Trasmoz. En definitiva, espero haber hecho un viaje lo más ameno posible para conocer un destino que a mí me tiene completamente enamorado y tan enigmático como es ese monasterio de Veruela. Id cuando no haya mucha gente, o al atardecer, y os sentáis bajo ese gran crucero negro, o paseáis por su claustro, o en su iglesia os sentáis en un banco en absoluto silencio, o en el pudridero, que se puede entrar. Hay un banquito en piedra que te puedes sentar. No lo sé. Queda muchísimo por descubrir y muchísimo por contar de este monasterio. Muchas gracias y nosotros nos vemos la próxima Semana Santa. Un abrazo a todos.